Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, nuevamente iniciamos nuestro estudio, el que venimos haciendo todo este tiempo, el Antiguo Testamento. Hoy ya nuevamente nos encontramos en el libro, en Reyes, en el primer libro de Reyes. Como habíamos dicho, es un solo compendio, pero está abierto en dos partes. Bueno, ya estamos viendo cómo el rey Salomón, después de que nos ha mostrado en la palabra que viene toda su esplendor y belleza, pues realmente su sabiduría, la que pidiera a Dios, no le ha servido mucho, ¿no? Porque ha actuado como un hombre necio, no sabio realmente, y la necedad y el karma que viene teniendo con las mujeres lo llevaron a torcer su corazón, porque ya habíamos hablado como todo tipo de nacionalidades tenía en su harén, 1000 mujeres, se habla la palabra, y estas fueron las que hicieron la caída de el rey Salomón. Pero también no solo sería ahí, sino la caída de lo que sería una parte de la profecía y la bendición que Dios traería para la descendencia de David. Bueno, acá entonces habíamos mencionado unos enemigos que se estaban levantando, ¿recuerdan? A Jeroboam, habíamos recordado a Rezón, habíamos recordado a Adad. Aquí entonces vemos cómo aparece y sigue en la escena este Jeroboam. Recuerdan que Salomón de alguna manera parece que se enteró y trató de matarle. Él está en Egipto. Pero luego ya la Biblia nos menciona en el capítulo 11 la muerte del rey Salomón. Y dice que el rey Salomón murió y que lo enterraron junto a su padre en la ciudad de David. Bien, entonces la pregunta es, ¿quién sucedió al rey Salomón? Pues uno de sus hijos, su hijo Roboam. Entonces recordemos, Roboam es el rey en ese momento de un reino que estaba unido. Pero ¿qué sucede aquí con este Roboam? Que ahí sí que para nada le heredó la herencia de que tuvo Salomón de sabiduría, para nada la tuvo Roboam. ¿Qué hizo este hombre? Dicen que un día entonces él subió a Jerusalén y allí lo nombraron entonces rey, todo el pueblo de Israel, recordemos todas las tribus, pero también hay que hacer un alto y habíamos dicho que Jeroboam había recibido, el que estaba en Egipto, había recibido una profecía, ¿verdad?, acerca de la división del reino. Bueno, dejemos allí un momento a Jeroboam y vemos cómo el reinado de Roboam inicia con un suceso terrible. Dice que el pueblo se levantó y vino a visitarlo y le dijo, dentro de los que vinieron vino Jeroboam y les dice, junto con los demás de Israel y todo el pueblo, y les dicen, tu padre nos puso en esclavitud, tu padre nos hizo, recordemos que las construcciones que hizo Salomón fueron tremendas, hizo castillos, construyó el templo del Señor y pues para esas construcciones tan tremendas que hizo, pues se necesitaba mucha gente y parece ser que en este proceso de construcción él esclavizó al pueblo de Israel. Entonces este pueblo viene a Roboam como nuevo rey y le dice, tu padre nos puso un trabajo, un yugo muy duro, entonces ¿por qué no nos alivianas el trabajo? Entonces este rey les dice, Roboam les dice, vengan dentro de 3 días que les tendré una razón. Así es como Roboam dice que consulta a los ancianos y estos ancianos le dicen, mira, nosotros creemos que tú debes servir a este pueblo y que debes alivianar la carga del trabajo que puso tu padre. Y este pueblo, si tú le sirves, este pueblo te amará. Es un principio muy sabio para los gobernadores. Si usted está también al frente de un liderazgo, el servir también es parte de la bendición. Pues bien, este Roboam dice que no le convenció y rechazó ese consejo y acude a sus jóvenes, dice a sus jóvenes amigos que estaban allí en el palacio y les pregunta sobre ellos qué harían. Entonces ellos dicen, no, 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 de ninguna manera. Y aquí hay como un acertijo que le dicen, dice que mi dedo es más grueso que la cintura que tiene mi padre. Lo que indica esto es que
no les des ningún descanso, por el contrario, dice como si mi padre les dio, los tomó bajo espada, yo les daré látigo. Así les dicen estos jóvenes y dice que les dé más duro. Bien, entonces aquí vemos cómo Roboam efectivamente, después de los 3 días, le da la razón al pueblo y le dice para mal lo que les iba a hacer, doblarles el trabajo, y que si el padre los había instigado, él al contrario les iba a dar látigo. Entonces, ante esta circunstancia, el pueblo de Israel, principalmente los de las 10 otras tribus, no la de Judá la de Judá ni los benjaminitas, lo que dicen es un dicho que ellos decían: pueblo de Israel, todos a casa. Esto significaba: nos vamos y con este no tenemos nada más. Y se levanta un hombre y le dice, un hombre del pueblo, y le dice: ¿qué tienes contra nosotros? Sigue con hijo de David, tú no tienes nada contra nosotros, tú no nos vas a esclavizar, no te reconocemos como rey, les dice algo así, y todos se van para su casa. Dice que al pocos días de que el pueblo de Israel estaba en esta circunstancia, Roboam mandó a un digamos como a uno de sus siervos de alto rango a vigilar el trabajo forzado, y allí lo apedrearon, y dice que apenas alcanzó también a salir Roboam, a subirse a su caballo, su carreta, y salir huyendo porque el pueblo estaba enfurecido. Bien, bajo estas circunstancias, lo que hizo el pueblo entonces fue rápidamente hacer una asamblea y llamar a Jeroboam. ¿Recuerdan a Jeroboam? Bueno, el siervo que trabajaba para Salomón, y que él era como un interventor de las obras de arquitectura que hacía, de ingeniería que estaba haciendo Salomón. Pero allí él ya sabía, y por eso había vuelto de Egipto, porque supo que Salomón había muerto. Y lo nombran rey. Entonces aquí es un evento importante. No se le olvide esto. Es la división del reino. ¿Recuerdan la profecía que el profeta Ahías le había hecho a Jeroboam? Que llevaba una túnica completa nueva, y dice que él la rompió en 12 pedazos y le dijo: toma estos 10 pedazos porque Dios te va a entregar 10 tribus para que las gobiernes. Y dejaría solo una, bajo una fundida, digamos, la tribu de Judá y la de Benjamín en una sola, para que un hijo de Salomón, el nieto de David, de la línea de David, gobernara. Entonces ya aquí vemos a 2 reyes y un reino que se divide. Aquí es donde se menciona la tribu del norte y la tribu del sur, los de Israel y los de Judá. Entonces recordemos, la tribu de Judá viene de la línea de David. David es de la tribu de Judá. No se le olvide para que lo sigamos teniendo en cuenta en nuestro estudio. Bien, aquí lo que entonces hace Jeroboam es sencillamente empezar a fortalecer su reinado, a fortalecer una ciudad de Siquem. Dice que empezó a fortalecerlas. Y acá entonces se menciona cómo él hizo algo tremendo. Un día, recordemos que por tradición judía, los israelitas venían a ofrecer sacrificios y a adorar al templo en Jerusalén. ¿Recuerdan? Era donde se adoraba. Pero lo que hace Jeroboam es pensar como: si estos siguen yendo, los de Israel siguen yendo a Jerusalén a adorar al templo que construyó Salomón, a adorar a Dios, estos un día de pronto van y se ponen a favor de Roboam y a mí me matan. Entonces dijo: no voy a dejar eso. ¿Qué hizo él? Hizo unos becerros de oro, 2 becerros de oro. Dice que uno lo colocó en Dan, ¿sí? y otro lo colocó en Betel. Entonces allí les dijo un día: israelitas, ya no hay necesidad de ir a adorar a Jerusalén, sino vengan aquí a Betel o a Dan, y aquí están sus ídolos, los dioses, el becerro que los sacó de Egipto. Este hombre tan tremendo, esa blasfemia lo que acaba de decir. Y ¿saben lo que hizo además? Colocó a sacerdotes cualquiera, el que quisiera venir, que eran hasta paganos, que no eran a veces levitas, los puso a ser sacerdotes. Cualquiera podía ministrar en los templos. Hizo más de un templo, hizo lugares y lugares y lugares de adoración pagana, donde había idolatría. Nuevamente el pecado de Israel.
lo lleva así Jeroboam. Y dicen que un día un hombre de Dios, habla de un profeta, de un hombre de Dios que vino por el camino y llegó allí a Adán, a donde Jeroboam estaba, él mismo ofrecía, quemaba incienso, imagínense, él quemaba incienso. Y él dice que estaba allí cuando el profeta de Dios, dice, un hombre de Dios menciona la Biblia, y dice que este hombre de Dios, cuando estaba listo para hacer quemar incienso, Jeroboam dijo, altar, altar, dice, en ti serán quemados estos profetas que están haciendo sacrificio pagano y serán quemados tus huesos. Entonces dice que Jeroboam lo mira y entonces él dice que señala con el dedo y dice, agárrenlo. Y dice, parece ser que hizo esto. Y cuando dijo esto, también dijo, voy a dar hoy, el Señor va a dar una señal exactamente de lo que va a pasar. El altar será derribado y sus cenizas serán esparcidas. Acá entonces fue cuando este Roboam alza su mano contra el profeta de Dios y dice que lo agarren. Y aquí es donde el profeta de Dios dice que lanza una profecía hacia este Jeroboam y que la mano toda, el brazo se le entumió, él no podía recogerla. Y entonces dice que Jeroboam gritó y dijo que no lo dejara así, que por favor suplicara a su Dios, suplica a tu Dios que me devuelva nuevamente el movimiento a mi brazo. Así es como nuevamente el Señor, por la intercesión de este profeta, lo sana. Pero este profeta lanza una profecía, le dice, así ha dicho el Señor, que Él destruirá, que Él levantará un rey de la tribu de Judá, que se llamará Josías, con nombre propio, y le dice que él eliminará todos aquellos paganos, sacerdotes paganos y todo lugar alto, y que Josías, él restablecería el gobierno de Dios, y que él iba a sufrir una tremenda decisión de parte de Dios en su familia, le dice a Jeroboam. Esto es lo que le dice en ese momento y dice que la señal que el profeta había dado ocurre. El altar se derrumbó totalmente y dice que las cenizas fueron esparcidas. Así es como entonces Jeroboam dice que lo queda mirando y asustado le dice, como en agradecimiento le dice, regresa conmigo a mi casa que te voy a dar comida y te voy a dar un regalo. Y dice que el profeta, el hijo de Dios, el profeta de Dios, menciona que no debo ni siquiera tomar agua porque Dios así me lo ha dicho. Entonces, y además debo regresar hasta por otro camino. Y dicen que él entró por un camino y regresó por otro, obedeciendo a Dios. Dice que la palabra menciona y narra que este profeta se quedó por el camino descansando un rato, mientras seguramente pues lo largo de que venía caminando. Y en otro lugar se habla de un hombre que también era profeta y llegaron a las noticias de sus hijos que lo que había sucedido, y dice que este profeta rápido se levanta en silla a una mula y va acá a visitar a este hombre y se lo encuentra por el camino y dice que lidia con él y le dice que lo lleva a su casa, que le quiere invitar a comer. Lo lidia de tal manera que incluso le miente y le dice que el Señor y el ángel de Jehová le manda a decir que vaya con él y que le va a dar comida. Pues este profeta es engañado, va con este hombre, y menciono esto para decirles que luego de que él come y bebe esto, vino palabra de Dios al hombre que fue a tentarlo a comer a su casa. Y le dijo, Dios te dice que por no haber obedecido mi palabra, tus despojos no serán enterrados donde tú vives. Entonces así es como él ensilla ya la mula, dice que él sale, y saben que un león, dice que se le aparece en el camino y lo mata. Y así es como, por no cumplir también la palabra que Dios le había dicho a este profeta, él también es muerto. Este hombre también finalmente lo llora y lo entierra, y dice que lo entierren después a él también lo entierren junto con los despojos de este profeta. Tenemos pues
este tiempo en donde efectivamente se han ocurrido tantas cosas y ya está cumpliéndose la profecía que el Señor le dio a Salomón, ¿verdad? Que le dio por haber sido idólatra. Bien, luego de este proceso que ocurre, ya vemos cómo dicen que el hijo, el sucesor de Jeroboam se enferma, Adad se enferma, y Jeroboam le dice a su esposa que se disfrace y vaya a donde un profeta que él un día recibió una profecía. ¿Recuerdan el profeta? Claro, el que le dijo que él reinaría sobre el reino del norte, es decir, el reino de Israel. Bien, allí va esta mujer disfrazada a donde el profeta Ahías. Y dicen que Ahías ya era anciano y había perdido la vista, pero el Señor le reveló que vendrá la mujer de Jeroboam y que pues le dé una profecía. Entonces dice que efectivamente esta mujer llega a la casa de Jeroboam y Ahías le dice: mujer de Jeroboam, ¿por qué te disfrazas? Tengo de parte de Dios, y le da la profecía terrible. Dice que tu hijo, apenas llegues te devuelvas, él va a morir. Y será el único de la descendencia de Jeroboam que será enterrado. Los demás morirán. Dice que todos los hombres de la descendencia de Jeroboam serán arrasados. Manda decirte Dios que ha sido la piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, que colocó altares, que ha pecado mucho más allá de todos los que venían, porque él nuevamente, recuerdan, hizo el becerro, hizo lugares altos por todo el camino. ¿Saben qué estaba sucediendo en ese momento? Era el oscurantismo más oscuro, digámoslo así, de Israel. ¿Saben? En cualquier lugar alto, en cualquier árbol había altares, había de todo para adorar. Y dicen que el pueblo de Israel se fue en idolatría hacia la diosa Acera. Y Jeroboam construyó estos becerros de oro e incluso manifestó que fueron los becerros que sacó al pueblo de Egipto. Tremendo lo que hizo Jeroboam, y es así como dice que su descendencia, los hombres, los que murieren en la ciudad serán comidos por los perros, y los que murieren en el campo por los lobos. Tremenda esta palabra para ella, para su esposo. Y dice: regresa a tu casa, que apenas entres el niño morirá. Así es como esta mujer regresa y efectivamente muere Adad, y allí donde el pueblo de Israel lo llora, lo entierran y sigue este proceso. Jeroboam sigue reinando. Jeroboam reinó 40 años. Aquí entonces quiero que usted, cuando usted se acerque a la escritura y esté en esta parte, en el capítulo 14 de Reyes, de primer libro de Reyes, usted va a empezar a encontrar que se mencionan dos reyes. Es porque está mencionando el rey del norte y el rey del sur. Tenga cuidado cuando lee, porque normalmente cuando se habla del rey del sur, a veces se menciona que en el 8º año, en el 7º año, en el año tal del reinado del otro, es decir, que cuando uno estaba rey ya habían ocurrido tantos y entró el otro rey, el de Judá. O sea, son dos reyes que estaban gobernando los dos reinos, la división del reino. Bien, entonces empezamos a encontrar que ya está Jeroboam y está, ¿cuál es el otro? Habíamos dicho Roboam. Pues Roboam, dicen que él continuó también con su pecado. Él también idólatra, hizo un poconón de cosas también, construyendo altares. Y aquí dice que los demás designios y demás cosas están escritos, dice, en el libro de Crónicas. Más adelante usted va a tener también la oportunidad de leer nuevamente estos reyes con cosas más puntuales, y estos reyes se mencionan allí. Se van a mencionar a Saúl, se van a mencionar a David, se va a mencionar a Salomón, se va a mencionar a Jeroboam, a Roboam, y a todos los que vienen van a ser reyes, que es el libro de las Crónicas. Y así lo menciona Reyes cuando termina cada rey, terminando, digamos, en la narración de cada rey, dice: y como está escrito en el libro de las Crónicas. Bien, entonces vemos ya aquí dos reyes que están tremendamente involucrados
y en lo que es la idolatría, y llevaron al pueblo de Israel y al de Judá al mal, y estaban tan desaprobados por Dios que vendría un castigo para ellos tremendo. Pero recordemos la profecía que dio el hombre de Dios, y dio esta profecía de que se levantaría el hijo de la descendencia de David, que se llamaría Josías. Bueno, este tema viene acá, pero lo vamos a ver más adelante. Para cerrar, ya vemos cómo tristemente es la decadencia del pueblo de Israel y de Judá, y es la profecía cumplida de lo que había sido dada a David, a Salomón, y ya venía cumpliendo. O sea, ya el reino era dividido y ya vendrían unas naciones que se levantarían contra el pueblo de Israel. La Biblia menciona también que en el reinado de Roboam, el del sur de Judá, en el 5.º año fue atacado por el rey Sisac, creo que es el rey de Sisac, perdón, el rey de Egipto. Y dice que se robó todo lo del templo, lo de oro, lo saqueó. Es así como Roboam dice que manda a hacer los escudos. Recuerda los escudos que hizo David, los mandó a hacer esta vez en bronce porque no tenía para el oro. Y bueno, aquí empieza una estrategia para que el reino pudiera consolidarse un poco. Pero vamos a cerrar acá con la enseñanza, y pues vamos a dejar un análisis de lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? La palabra cumplida por la desobediencia del pueblo, de hombres que pudieron hacer lo bueno, pero no lo hicieron. Jeroboam incluso pudo hacer lo bueno, porque la palabra dice que cuando recibió la profecía de Ahías, dice la palabra que el Señor le iba a dar la gracia, que el Señor le iba a respaldar. Y así vino la palabra del profeta Ahías, diciéndole que por cuanto has hecho lo malo, por cuanto te entregué el reinado de mi siervo David, por cuanto hice esto, te di las 10 tribus, hiciste esto, Dios empieza a mencionar. Quiero preguntarte algo. Hoy, si el Señor tuviera que hablarnos, diría: por cuanto te dije, te prometí, te hice tal cosa por ti, yo esto, creo que tiene un listado grande. ¿Somos un Jeroboam? ¿Somos un Salomón? Que estaba dicha la bendición con la obediencia, pero neciamente su corazón fue inclinado hacia otros dioses. Y pues aquí es bueno mencionar y saber que hoy en día, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestro caminar? Si lo que prometimos rápidamente a cumplir, hoy ya ni nos acordamos de eso, o tal vez obtuvimos lo que un día le pedimos y ya no estamos cumpliendo con la obediencia al Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dejar esta palabra allí para que usted la reflexione. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque nos muestras claramente lo que tú has venido haciendo. Pero aún vemos, a pesar de toda esta tristeza y este desazón, tú sigues insistiendo. Y tú sigues levantando hombres, tal vez con esa esperanza de que reconstruyan lo que tú un día quisiste hacer en perfección, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos hoy, haznos ver el camino, que no cerremos nuestros ojos neciamente, porque ni siquiera la sabiduría de Salomón le alcanzó para entender lo necio que estaba haciendo. Ni siquiera en Jeroboam la profecía que recibió le sirvió para saber que estaba haciendo mal. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Bien, hermanos, nos disponemos a adorar al Señor, a alabar al Señor. Levante su voz para exaltar el nombre de Dios. Y prepárese para la predicación del pastor Gregorio.
Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo. Vamos a adorar al Señor. Esta es una canción antigua, viejita, pero es una canción hermosa. Habla de lo que Dios hace en medio de la muerte, porque habla de cuando los huesos se llenaron de piel y el Señor otra vez dio vida a estos huesos. Y Dios, esto indica lo que Dios puede hacer en su poder, cosas que no te imaginas. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Padre, gracias. Gracias porque tenemos el privilegio de conocerte, de exaltarte a ti. Gracias, Señor. Días honestos de Elías declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Gracias, Señor. Gracias porque la salvación viene de ti, Señor. No hay otro camino, Días Padre. de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Jesús viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha
veces, Padre Santo, amén. Padre, te adoramos, Señor. Tú eres el Dios milagroso. Eres el Dios que abre camino en medio del desierto, en medio de donde no hay esperanza. Eres tu Dios, el Dios milagroso, el Dios de bondad. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te exaltamos con todo nuestro ser. Yo le invito ahí donde usted está para que se pare, se ponga de pie y adore al Señor con todas sus fuerzas. Le exalte por lo que Él es y por lo que ha hecho en su vida. Padre, gracias. Gracias por la bendición de conocerte, de tener tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te clamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, adórale a Dios, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Él te sana, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Porque tú eres milagroso, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Tú tocas nuestro corazón, te adoraré. Tú eres el único que conoce hasta el último rincón de nuestra vida. Tú sanas nuestras vidas, Señor. Tú nos, Señor, tú nos cuidas, Señor. Tú eres santo, Señor, y por eso queremos declarar que tú eres milagroso, Señor. Milagroso, Dios. Te clamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres grande, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Tú eres así, Señor, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres Dios, así eres tú, eres el mismo Dios. Tú no cambias, eres el Dios de otrora, eres el Dios del Génesis, eres el Dios de hoy, eres el Dios que veremos. Tú eres el gran yo soy, tú eres el Dios que abre camino, tú lo abrirás, tú harás, Dios. Te adoramos en esta mañana, Señor, con todo nuestro ser. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Estás ahí, siempre estás, Señor. siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. En tu salud, en la enfermedad que tengas, en tu economía, Milagroso, abres en todos camino, los aspectos de tu vida, cumples Él abre promesas, camino. luz en Él tinieblas, está contigo, Él es la mi luz. Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Decláralo que eres milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así Tú eres el Dios. Así eres, el Dios de bondad. Eres tú el Dios de milagros. Eres tú el Dios que sacará avante a Colombia. Te adoramos, Señor, tú eres grande Dios. Gracias, Padre Santo, por este día, Dios. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más nos encontramos para escuchar la palabra del Señor. Ha sido un tiempo muy hermoso el que hemos tenido nuevamente. Sigo deleitándome con las enseñanzas de la escuela dominical, ese recorrido de la escritura, una narración tan especial que me motiva, y yo creo que a ustedes también les sigue motivando a acercarse a la palabra del Señor. Y esos tiempos de alabanza y adoración, que son esos instantes en los cuales nosotros le podemos expresar a nuestro Padre Celestial cuánto le amamos, a su Hijo Jesús, al Espíritu Santo de Dios, cuánto les honramos y cuán agradecidos estamos. La alabanza en sí es como una oración cantada que sube delante del Padre como olor grato para Él. Vamos a orar y vamos a continuar con esta reflexión que nos da la palabra en Marcos, hoy con algo muy impactante también, la asociación entre Génesis y Marcos en una escena muy especial allá que vivió nuestro Señor Jesucristo en el desierto, y que con toda seguridad le va a hablar a usted hoy y me va a hablar a mí. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Una vez más nos has concedido un día más de vida. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu bondad, gracias porque eres nuestro sustento, nuestro proveedor. Gracias, Señor, por todas las maneras en que te has venido manifestando en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Recordamos, Padre, las personas que están pasando por momentos de dificultad, esas enfermedades que están agobiando varios hogares, Señor, las personas que están pasando por una necesidad económica muy grande. Dios, tú eres poderoso, tú eres bueno, tú eres justo, Señor, y con toda seguridad que vas a manifestar también tu gloria en ellos. Y también, Padre, tocando corazones de tus hijos para que podamos ser dadivosos, generosos, para que en misericordia, Señor, como dice tu palabra, que la abundancia de nosotros hoy pueda suplir la necesidad de otros, porque quizá el día de mañana la vida da vueltas y la abundancia de ellos sea la que llegue a suplir nuestra necesidad. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén. Marcos 1, versículos 12 y 13 nos dicen lo siguiente. Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días.
estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Curioso, ¿no? Como les decía, y veníamos anotando acerca de Marcos, es una palabra que llega muy directo, muy al grano, muy puntual. Cada escena en la vida de Jesús se va narrando de una manera muy especial. Tanto es así que aquí ya han transcurrido 30 años de la vida de Jesús y Marcos se centra en aspectos que considera son fundamentales y el Espíritu Santo de Dios lo guía a eso, y sin más detalles nos pone a reflexionar acerca de 2 versículos que de hecho deben llamarnos la atención, máxime si nosotros recordamos lo que venía dándose allí en Génesis y cómo podemos asociar estas 2 porciones de la palabra, estos 2 versículos, con lo que acontecía en Génesis. Por ejemplo, veíamos que en Génesis 1:2 la escritura dice: el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y vimos también que cuando Jesús salió del agua, el Espíritu revoloteó como paloma, bajó como en forma de paloma sobre Jesús. Ahora, en la escritura también vemos que Dios dio vida a diferentes seres. Allí en Génesis 1 vemos cómo fueron formados los animales del campo, los animales en el mar, las aves del cielo. Dios dotó de vida a diferentes seres, creó al hombre y allí empieza la historia de la humanidad. Génesis 1. Y aquí en Marcos, después de todo el tiempo en que el hombre vivió en pecado y recibió palabras acerca de Jesús a través de los profetas, de diferentes formas, de diferentes maneras, expresándose Dios, ahora viene el Hijo de Dios, toma vida y se coloca en un lugar como el nuestro, en una condición como nuestra. Aquel que no escatimó, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se hizo como uno de nosotros, ahí viene y es donde Dios da origen a una nueva humanidad, a la humanidad redimida, a aquellos que hemos creído y recibido a Cristo Jesús. Pero también aquí vemos en Génesis que en el huerto, estando en un lugar en un lugar especial, porque el huerto era un lugar en donde Adán y Eva estaban habitando, no les faltaba absolutamente nada, tenían agua, tenían alimento, estaban acompañados de animales que con toda seguridad eran animales domésticos. Sin embargo, vamos a encontrar aquí un contraste, porque allí en el huerto se aparece Satanás y toma la serpiente, la más astuta entre todos los animales de la tierra, la toma y va y se lleva a cabo el proceso de tentación a Adán y a Eva allí en el Edén. Eva es tentada, dice la escritura, que ella vio el alimento que le daba, que parecía muy agradable a la vista, lo palpó, era algo suave, algo apetecible, y dice que además anheló alcanzar sabiduría con él. Satanás tentó a Eva, ella cayó en pecado, cayó en la tentación, comió del fruto y terminó junto con Adán apartándose allí del Señor. Pero allí en el desierto, en lo que hemos visto, también nos encontramos con que el Espíritu lleva a Jesús al desierto y Satanás tienta a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, lo tienta allí en el desierto. Pero como les decía, mientras que en el Edén estaban acompañados de seres vivos, Adán y Eva, y no les faltaba nada, allí en el desierto, dice la escritura, y miren lo que nos dice allí la palabra: allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días, estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Unos, Adán y Eva, con animales que no eran salvajes, Jesús en medio de fieras. Unos en el huerto y él en algo que era antihuerto, el desierto. Y cuando nosotros nos encontramos con esta narración, tenemos que reconocer que solamente en Marcos,
cuando se hace referencia a la tentación, en ese tiempo que Él es llevado al desierto, y incluso es un tiempo que es previo a que Él salga a ejercer el ministerio al cual ya le ha llamado el Padre, allí es el único evangelio que hace referencia a que Jesús estaba en medio de fieras. Marcos escribió en una época en donde hablar de fieras era algo muy familiar para los cristianos. ¿Por qué era familiar? Porque los cristianos de entonces eran perseguidos y eran llevados al circo, al Coliseo romano, en donde eran arrojados a las fieras y eran parte de la diversión del pueblo romano. Entonces era muy claro para ellos en qué condición se encontraba Jesús. Jesús no estaba en un ambiente en donde muchos de nosotros de pronto apartamos un tiempo para ayunar al Señor y disponemos un lugar adecuado, un clima adecuado, un ambiente apropiado, tal vez nos proveemos de agua, nos proveemos de todos los elementos, buscamos la manera de que nada nos distraiga, que nada llegue a tomar nuestra atención. Pero en el caso del Señor Jesucristo, en un desierto rodeado de fieras, sin ningún alimento, sin agua que beber, y además con un tentador que estaba dispuesto a romper lo que Dios había previsto a través de su Hijo para la salvación de la humanidad. Y dice la Escritura que allí, en medio de esas fieras, Él tuvo que enfrentar eso. Y nos habla, mis hermanos, de esos momentos en los cuales varios cristianos, ante la persecución, ante el asedio romano, llegaron a renunciar a su fe cristiana, a decir: no, yo no soy cristiano, con tal de salvar su vida, de ir a terminar en un lugar en medio de fieras, devorados por ellas, allí como parte del juego, de la diversión de los romanos. Muchos abandonaron su compromiso con Dios. Algunos incluso lo que hicieron fue jugar una doble partida. Tenían una vida delante del pueblo cristiano y otra vida delante de los romanos, con tal de salvaguardarse. Y sin embargo, aquí nos vemos con un Jesús que en medio de esas circunstancias superó la prueba. Un Jesús que no cedió, un Jesús que continuó formando parte de esa danza que veíamos de agradar al Padre, de glorificar al Padre, de triunfar sobre cualquier cosa, apoyándose y tomando como base la palabra de Dios. Cada que Satanás le tentó, cada que Satanás quiso someterle, Él esgrimió la palabra. Algo que a nosotros nos enseña, mis hermanos, que hoy en día, en medio de todas las dificultades, que hoy en día, en medio de todas las tribulaciones, tanto usted como yo estamos llamados a tomar una decisión. O renunciamos a nuestra fe en medio de las circunstancias que se puedan presentar, allí donde estamos estudiando, la burla, el menosprecio, el ostracismo a que muchas veces son objeto las personas, los niños, los jóvenes, los adultos, por causa del Evangelio. Tal vez usted pueda identificarse con una circunstancia como estas, en donde se siente como en medio de fieras que están dispuestos a devorarle con tal que no siga en los caminos del Señor. Triste recuerdo el que tengo de uno de mis compañeros de estudio. Yo bordeaba también los 11, 12 años de edad, cristiano él, y todos los demás compañeros nos burlábamos, lo tomábamos en menosprecio y hacíamos lo posible por buscar, entre comillas, la caída de ese joven. Un joven que siempre lo recuerdo muy bien. No sé qué será de su vida hoy en día. Alberto Zambrano, recuerdo muy bien su nombre, Luis Alberto Zambrano, porque me llamó poderosamente la atención su vida, la manera de actuar de él, en donde él se mantuvo firme, fiel al Señor, y pudo convivir en medio de nosotros que éramos como fieras. Pero otros, recuerdo también a otra persona, compañero de trabajo, yo estaba haciendo un trabajo temporal en la Universidad del Rosario, que este hombre ya adulto era objeto de burlas, de presiones, hasta que finalmente cedió y negó la fe en Jesús. Aún yo no militaba en el cristianismo, y creo, mis hermanos, hoy recuerdo con tristeza ese actuar. Pero ¿sabe? Ahora volteo la página y
recuerdo también momentos en mi vida en donde he sido objeto de presiones en la universidad, presiones allí en el trabajo, con algunos que me rodeaban con el ánimo de ver que fuera de pronto a salir embriagado de una reunión, que fuera a actuar mal, y seguramente usted hoy se identifique con eso. Personas que están interesadas en tentarle para que no dance al ritmo de Jesús, para que su vida no sea una vida que glorifique el reino celestial, y tal vez usted pensará en sus hijos. No sé si estará consciente de las presiones que ellos tienen, pero recuerdo a una de mis hijas en el colegio cuando uno de sus profesores dijo: vamos a estudiar el libro de Job, pero ella, sin que él hubiera dicho nada, en su ser ya discernía la intención que había detrás de ese estudio, y era echar abajo todo lo que significaba la vida de un hombre temeroso de Dios, apartado de mal, y tomarlo como burla, como una mitología. Y ella, sabiamente, sin que incluso nosotros le hubiéramos llevado a motivar a eso, comenzó a estudiar la palabra, a estudiar a Job detenidamente, a ver cómo se manifestaba Dios allí y poder dar allí defensa con sabiduría del Evangelio, siendo una niña en el colegio. Nosotros muchas veces desconocemos las presiones de que están siendo objeto nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros hermanos en la iglesia, y de ahí la importancia, mis hermanos, de rodearnos en una danza, de cubrirnos en oración, de fortalecernos mutuamente, de animarnos mutuamente a continuar en la relación con el Señor, de fortalecernos con la palabra, porque algunos no superan la prueba, unos terminan renunciando a su fe cristiana, otros llevando una vida doble, como estos ante los romanos, que simulaban no ser cristianos, pero ante los cristianos simulaban ser cristianos, y algunos llevan una vida doble así. Ante terceros se muestran como que no lo son, por vergüenza, por presiones, por tal vez salvaguardar un trabajo, un estudio, una amistad. Y otros terminan como Jesús, siguiendo ese modelo, perseverando en la relación con el Padre, en esa danza perfecta. Solo a través de Jesús, usted y yo podemos soportar la prueba. Aquellos que en un momento dado hemos cedido, aquellos que llegamos a bajar la guardia, sabemos el dolor de lo que implica volver a levantarnos. Usted, si hoy está pasando por una lucha, tiene que tomar una decisión, y permítame decirle que usted y yo podemos superar la prueba que estemos pasando, por dura que sea, por fuerte que sea, si tomamos una decisión de participar en la danza celestial en medio de la prueba. Jesús nos muestra, y en Marcos hemos visto cómo una vez más lo que ocurrió allá en el Edén ahora lo ha vivido Jesús. Un desierto, un huerto en el Edén, un desierto. Animales domésticos, fieras. Agua y alimento, sin agua y sin alimento. Un tentador Satanás contra Jesús. Una mujer como Eva y Adán, que cedieron a la tentación y cayeron. Un Jesús que salió victorioso, siendo que era como nosotros, un ser humano, con todas las posibilidades también. Como dice la Escritura, no tenemos a un sumo sacerdote cualquiera, sino a uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Aquellos en un ambiente no tan hostil cedieron. Él, en un ambiente totalmente adverso, se mantuvo firme, asido de la mano del Padre, glorificando al Padre. ¿En cuál de los dos nos identificamos usted y yo? ¿En dónde está usted? En este terreno debe saber que puede salir victorioso, porque aún la comodidad como la que tenían Adán y Eva, todo en el huerto, puede llegar a ser causa de un tiempo de prueba, de un tiempo de tentación, en donde, quiera Dios, no lleguemos a ceder. Y si estamos cediendo, es tiempo de asirnos nuevamente de la mano del Señor, de tomarnos de Él y de levantarnos. 7 veces caerá el justo, pero de ellas se levantará. ¿Por qué?
porque tenemos a uno que está mediando por nosotros allá en el cielo, a Jesucristo, nuestro Señor, el intercesor, el gran sumo sacerdote, que, como dije, fue tentado en todo, pero sin pecado, y salió victorioso, y Él está dispuesto a ayudarle, Él está dispuesto a ayudarme para que salgamos victoriosos. Sea en que las cosas estén de mucha comodidad y muy bien, o sea que se esté en medio de una adversidad, incluso en medio de fieras, en medio de pruebas muy difíciles, pero tanto en la una como en la otra, si estamos asidos de la mano de Jesús, podremos salir victoriosos. Este es un momento que quiero invitarle a que reflexione por un momento. ¿Qué prueba está pasando en su vida? ¿Qué dificultad está enfrentando? Hoy por hoy, de alguna manera, aún en los hogares cristianos, se han estado levantando circunstancias muy difíciles. Y saben, mis hermanos, no podemos bajar la guardia. No debemos bajar la guardia. Tal vez el estar compartiendo mucho más cercanamente con nuestros seres queridos esté ahondando diferencias, esté generándose dificultades mayores. Tal vez la economía se esté sacudiendo, o en algunos, como somos testigos también, la economía en esta etapa sea bollante. Pero quizá su relación con el Señor se esté debilitando, y este es el momento de decir: Señor, yo quiero, como tú, tener esa danza celestial, glorificar a mi Padre, glorificarte a ti, amado Jesús, manteniéndome firme en medio de las circunstancias que estoy viviendo. Les invito a que se tomen de la mano, si es posible ahí, si está usted con su cónyuge, si está con sus hijos, con sus padres. Y si no, cierre sus ojos por un momento y renueve sus fuerzas. Jesús fue tentado fuertemente, pasó tiempos muy difíciles, pero salió victorioso, y Él quiere enseñarnos hoy que tomados de su mano podemos salir victoriosos. Coloque delante de la presencia del Señor ese agobio, ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento. Tal vez ese sequedal espiritual en que se encuentra, en un desierto, hay sequedad. Coloque delante de la presencia del Señor esos ataques de que está siendo objeto, que siente que ya lo están debilitando y como que va a ceder y va a terminar apartándose del Señor. Coloque delante del Señor esa tentación que le está llegando allá y que le está bombardeando, a punto de hacerle caer. Y dígale al Señor: Señor, hoy quiero renovar mis fuerzas contigo. Padre, gracias. Amado Jesús, gracias. Nos dejas un ejemplo contundente de tu proceder. Algo que para nosotros, para algunos, podría ser difícil de emular, pero que tomados de tu mano podremos salir victoriosos. Te ruego por cada uno de mis hermanos y de mis amigos que están escuchando este mensaje, por mi vida, por mi esposa, por mis hijas, por mi yerno. Te ruego por mi madre y mis hermanos. Te ruego por las familias que están representadas en cada uno de quienes están escuchando en este momento este mensaje. Hay algunos que están sintiendo cómo sus seres queridos están siendo arrancados y arrastrados fuera de tus caminos. Hay otros que están anhelando la restauración, la reconciliación contigo, porque ellos mismos fueron arrancados de tus caminos y hoy es un día de reconciliación contigo. Solo tú nos puedes levantar, Señor. Y a ti venimos. Algunos tal vez como ese hijo pródigo, a reconocer nuestra condición y pedirte perdón, Señor. Y a recibir de ti ese toque que nos levanta en
una vez más. Tu palabra dice que el que dice que no hay pecado hace a Dios mentiroso, pero que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos, tú eres fiel y tú eres justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquellos que ya han caído en pecado, Señor, que sientan en esta mañana como tú les levantas una vez más, porque tú eres ese Dios que fortalece, que levanta, que restaura, que reconcilia y que anhela que todos procedamos al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Aquellos que están pasando por pruebas en donde están prácticamente negociando sus principios, hoy en un nuevo compromiso contigo se han fortalecido, Señor, por el poder de tu palabra y la presencia, la llenura de tu Espíritu Santo, Dios. Rogamos, Señor, tu palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tú eres el león de Judá, amado Jesús. Él es como león, pero tú eres el león de Judá. Y hoy nos acogemos a tu protección, a tu cuidado, a tu guianza, a tus enseñanzas, a tu ejemplo. Y nos tomamos una vez más de tu mano para salir victoriosos y poder con nuestras vidas una vez más glorificar también a nuestro Padre Celestial y ser partícipes junto contigo, amado Jesús, y con el Espíritu Santo de Dios de esa danza que da gloria y honra a nuestro Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Nos vemos el próximo domingo. No olvide, 10 de la mañana. Invite con toda seguridad que hay personas que están necesitando esta palabra. Una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de confianza, esa palabra de certeza. Jesús no es una leyenda, de palabra y de acción, el Hijo de Dios. Y eso es lo que estamos recorriendo en este tiempo. Les ruego, mis hermanos, que sigan conectando a sus pequeños a las enseñanzas de la escuela dominical, a la iglesia infantil, al coffee break de niños. No dejen que sus niños sean apartados como el venadito que se aparta de la manada y es devorado por las fieras. En sus manos está guardarles en la palabra del Señor diariamente y también que sean partícipes de las enseñanzas que como iglesia el Señor nos está guiando a compartirles. Dios me les bendiga. Nos vemos en 8 días. Hasta pronto.